Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te amamos, glorificamos y honramos tu santo nombre. Este es un tiempo maravilloso, Señor, que queremos llenarnos, Señor, de todas las cosas lindas, de lo que debemos hacer, de cómo aprender a obedecer y a aprender de tu palabra, Señor. Haz, Señor, que tu palabra que la expone el pastor Domingo, Señor, que se prepara, Padre, que nos llegue al corazón y la podamos hacer activa todos los días. Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, el amo y Señor del universo, Señor. Te amamos, glorificamos y honramos tu nombre. Gracias por los que estamos, gracias por los que van a llegar. Y en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, pues vamos a hoy a estudiar Hechos 13 desde el 38 hasta el 42. Así que vamos a estar viendo estos versículos y el título es Pablo hace un llamado al arrepentimiento. Ustedes recordarán que Pablo está predicando un sermón que comienza desde el verso 17 específicamente de este capítulo 13 y después de desarrollar todo lo de este sermón en estos versículos, ya concluyendo el sermón, él hace un llamado al arrepentimiento. Así que aquí es importante señalar que aunque ya tanto Bernabé como Pablo tenían claro que la salvación venía a través de Cristo y no a través de la ley de Moisés, como creían los judíos. Ustedes saben que el judío pensaba que había que hacerse judío primero y luego ser cristiano para poder ser salvo. Pablo y Bernabé predicaban que la salvación era solo a través de Cristo. Así que cuando llegaron a la ciudad de Antioquía de Pisidia, buscaron la sinagoga de los judíos y allí tuvieron la oportunidad de predicar el evangelio. Ahora, allí sucedió algo no muy común y fue que los gentiles que vivían en aquella ciudad les pidieron a ellos que les hablaran del Señor Jesús y su obra de redención. Voy a usar un refrán que yo creo que es de todos conocido. Las palomas disparándole a las escopetas, ¿verdad? Los inconversos pidiéndole a Saulo y a Bernabé que le hablaran del evangelio. Vamos a ver esto y quisiera que alguien se lea el verso 42, Hechos 13, verso 42. Ok, dice así, Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hermanos, tenían deseo de escuchar, deseo de oír la palabra de Dios. Nosotros, mi esposa y yo, visitamos un hogar en este viaje y la familia tenía ese anhelo de escuchar la palabra de Dios, de oír, de compartir. Y esto es algo maravilloso cuando estas cosas suceden. Uno entiende que es la obra de Dios en la vida de las personas. Ahora, al examinar el sermón predicado por Pablo en este capítulo 13 de los Hechos, podemos ver que la última parte está dedicada a hacer un llamado de los oyentes al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de compartir la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿cuál es el propósito?
Salvar almas. Que la gente se arrepienta. Porque ¿de qué sirve una persona escuchar que Jesús es el Salvador, que Él perdona los pecados, que la persona va a vivir en paz con Dios todo el tiempo y que en definitiva la persona no acepte a Cristo? No tiene ningún sentido. Bueno, se cumple con el deber, pero el propósito no es solo predicar, sino que la gente se salve, que la gente conozca al Señor. La Biblia dice que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, ese es el propósito de la predicación. Un sermón tiene una exposición y debe producir una acción en el oyente. Y cuando digo una acción, ya nosotros sabemos, porque el mismo Jesús enseña, que al predicar pueden haber 4 reacciones. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que salió a sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra cayó entre pedregales y no creció. Otra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron, pero otra cayó en buena tierra y dio fruto en abundancia. Y esto es algo que, digo tristemente, es la realidad, porque uno quisiera que toda la semilla que uno siembra caiga en buena tierra. Hermana Banda. Una pregunta, pastor. Yo estaba precisamente pensando en esa parábola, porque a veces yo no estoy fijándome en la paja del ojo ajeno, sino le pido al Señor que me permita enfocarme en nada. Pero a veces yo veo cristianos como que no se le ve el avance. Y pensé, yo dije, ¿será que esa es lo que dice esa parábola? De que la palabra cae en distintos terrenos. Porque no solamente inconversos, sino mi pregunta es que si también esa parábola incluye a los mismos cristianos. Sí, hermana, por cierto, yo prediqué un sermón, no lo he predicado acá en Parkland, pero en Canaán, acerca de la parábola del sembrador para creyentes. El efecto que puede producir un mensaje, una persona puede salir de un culto muy feliz y contento. Dios me habló, tengo que enderezar mi vida, pero a los 2 días, 3 días, El afán del vuelve trabajo. hacia atrás, el afán de la vida, las ocupaciones. ¿Y qué pasa? La persona olvida lo que Dios le ha tratado. Entonces es como si fuese la semilla que cayó entre espinos, que los espinos crecen y la ahogan y no permite que dé fruto. Eso puede aplicarse a la vida del creyente también. Y Pablo, hermanos, no tenía tan solo el propósito de darle informaciones a los oyentes, sino de que las personas que estaban en la sinagoga creyeran en el Señor. Así que mire, el propósito nuestro cuando compartimos el evangelio con una persona no es darle informaciones, aunque hay que informarlo, porque hay que explicarle. Pero el propósito no es darle información, es que hay un cambio, que la persona medite, que la persona piense, porque, saben, hermanos, es determinante el hecho de que una persona reciba a Cristo por una razón, porque en este mundo no sabemos cuándo nos vamos. En este mundo la persona no sabe cuándo va a partir, y si partió sin Cristo, no hay salvación. Esto no, porque tal vez de repente alguien piense y diga, pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios puede condenar? Es la excusa de mucha gente para no buscar a Dios. Dicen, pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios que nos ama tanto nos va a mandar a nosotros al infierno? No creo que un Dios que ame tanto haga esto. Bueno, Dios no manda a nadie al infierno. La persona elige el infierno. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede evitar que la gente vaya al infierno? Jesucristo. Solo Cristo.
porque solo Él salva. Y cuando a una persona le decimos, tú quieres aceptar a Cristo para que te salve, y la persona dice, no, ¿qué está escogiendo? Está escogiendo el infierno, hermano. Porque quiero que entiendan esto, en esto no hay café con leche, esto o es una cosa o es la otra, o la persona está salva o no está salva. Si yo le preguntara a ustedes en esta noche, ¿qué es mejor? ¿Casi salvarse o casi perderse? ¿Qué ustedes responderían? Vamos, no, piénsenlo, analícenlo. ¿Qué es mejor? ¿Casi salvarse o casi perderse? Es lo mismo, pastor. Casi perderse. Casi perderse es mejor. Porque que casi salvarse, eso no es casualidad, eso no es que casi. Casi salvarse, que no se salvó, pero casi perderse, Que que no se salvó. no se perdió. Ah, es al revés. Ese es un trabalengua, pastor. No, No. parece un trabalengua, pero hermano, Sí, casi sí, es verdad. salvarse, que la persona estuvo a punto, se acercó a los cristianos, Ajá, leyó la Biblia muy bien. y todas estas cosas, pero ¿qué pasa? No dio el paso nunca. Pero casi perderse es que la dio el persona paso. andó hundido, pero se salvó. Casi se perdió, pero no se perdió. No se llegó a perder. Entonces, el propósito de Dios siempre con la predicación es que las almas se salven, que las personas puedan conocer al Señor. Entonces, noten que Pablo, a partir del verso 38 de este capítulo 13, comienza a hacer un llamado al arrepentimiento. ¿De quiénes? De los que estaban allí. Ustedes recuerdan que estaban reunidos en una sinagoga y allí Pablo tuvo la oportunidad de hablarles del Evangelio de Cristo a los judíos y también a los gentiles que estaban en aquel lugar. Así que ahora venía la parte importante, la parte trascendental, que es el llamado al arrepentimiento. Y nosotros en esta noche vamos a ver 3 detalles que aparecen aquí en este llamado al arrepentimiento. Así que vamos a ver estos 3 detalles que contiene este pasaje. El llamado al arrepentimiento va desde el verso 38 hasta el verso 42. Incluido el 42, llega hasta el 41, pero incluido el 42. Entonces, lo primero, bueno, a ver si. ¿Que están en Hechos qué? Hechos 13. 3. Ay, que estoy en la página. 13. Verso 38. Hechos 13. Okay. Que estaba en el 14. Mire, en el verso 37, si nosotros podemos ver, él termina la parte del desarrollo del sermón. Él habla acerca de Cristo, de la salvación. Primero recuerden que él comienza haciendo un recuento de la historia de Israel. Toca a David para de David llegar a Cristo como el descendiente humano de David, para llevar a aquella gente que estaban allí a la salvación a través de Cristo. Así que en el verso 37, él concluye hablando acerca de la resurrección de Cristo y de la obra de salvación. Ahora, en el verso 38, él desarrolla algo. Yo quiero que alguien lea este verso 38 para que veamos acá estos detalles que aparecen allí. Cecilia. Sí, amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es lo primero que nosotros podemos ver aquí, hermanos. Podemos ver que a través de Cristo existe esto que se llama perdón de pecados.
Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes acerca de una persona malvada como Hitler? Una persona, toma el ejemplo de Hitler porque creo que es el recuerdo moderno más peor de un ser humano, ¿eh? Y quizás ha habido desconocido, gente tan perversa como Hitler. Es probable. En un país que se llama Camboya, hubo un gobernante, una revolución llamado Pol Pot. Y ese señor, él dijo que el hombre primitivo era feliz. Esa fue la filosofía. Y él forzó a la población de Camboya a irse a vivir a la selva, abandonar las ciudades para irse a vivir a la selva. Y según los registros, mató a más de 2 millones de personas de su propio pueblo que se resistían a esos cambios. Una persona así, no creo que le tenga menos méritos malvado que Hitler, ¿verdad? Una persona de esa naturaleza, y así habrá otros más. Ahora, vamos a ver, considerando a Hitler, y quiero que ustedes, porque les voy a hacer una pregunta, pero que la piensen bien. ¿Qué creen ustedes si Hitler, si hubiera arrepentido, si se arrepintió Hitler, podría tener perdón? Claro. Si se arrepintió. Si se arrepintió de verdad. Si se arrepintió, exacto. Si se arrepintió De corazón. Sí. como el ladrón que tuvo en la cruz con Jesucristo. Es decir, cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de arrepentimiento delante de Dios. Para que el arrepentimiento surte efecto delante de Dios, la persona debe tener un encuentro con Cristo. Pero, ¿creen ustedes que le voy a poner otro ejemplo, tal vez no así tan distante en la historia? Una persona, un hombre, viola a una niña de 2 años y luego la mata. Ese hombre puede tener perdón de Cristo. Si se arrepiente de corazón. Sí puede tener perdón, pero va a tener sus consecuencias. ¿O no, pastor? Si acepta Bueno, a Cristo. el pecado siempre va a dejar consecuencias. El pecado siempre va a dejar consecuencias. Por esto, aún nosotros los cristianos sabemos bien que después de ser cristianos seguimos siendo pecadores, pero el cristiano tiene que cuidarse. Y el apóstol Juan dice claro en Primera de Juan capítulo 2 verso 1: os es escrito estas cosas para que no pequéis, pero sí pecaréis. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, el cristiano sabe que cuando peca tiene perdón, solo tiene que arrepentirse. Ahora, el pecado va a dejar consecuencias. Las va a dejar. Un criminal se puede arrepentir, pero va a ir a la cárcel. Puede ser condenado a pena de muerte. A un arrepentido de corazón, hermano. Porque el pecado va a dejar consecuencias. Ahora, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el apóstol, aquí en el llamado que está haciendo, le está diciendo a las personas que debían creer en Jesús para poder, ¿qué cosa? Tener perdón de pecados. Ahora, cuando nosotros pensamos en la gente que son más malos que otros, ¿verdad? Ustedes saben que hay 2 categorías de seres humanos en el mundo: los malos y los muy malos. Tal vez alguien me dice, ¿y los buenos? Yo no sé dónde están. Porque la Biblia dice que bueno no hay ni siquiera uno. Así dice la Biblia: bueno no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Es decir, que
encontramos que la Biblia es clara en esta, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El ser humano no es bueno. Ahora, hay gente que son más malos que otros. Pero para los dos grupos, Cristo murió, hermanos. Cristo murió y el punto básico aquí es lo que Pablo está predicando. Pablo le está diciendo a la gente que lo esté escuchando, tú tienes perdón a través de Cristo. Ahora, miren, lo que voy a decir es algo que todos los que estamos acá y los que están por Zoom lo saben muy bien. Hay pecados que usted y yo hemos cometido que nadie lo sabe. Y nadie lo va a saber, probablemente. Dios, en su misericordia, ya nos ha perdonado. No son cosas para uno estarlo sacando. A veces yo veo tan mal a alguna gente por ahí hablando de lo que hicieron en su vida anterior. Y esto, yo no veo que el apóstol Pablo está hablando de todas las perversidades que hizo y las hizo. Solo en algún momento Pablo dice, fui perseguidor de la iglesia, pero no más que ahí, no entra así en detalle. Yo recuerdo una vez escuchar a alguien que yo quería salirme del lugar. Fue en aquellos tiempos. Pastor Abreu. En los tiempos de usted. Era un muchachito todavía. Pero un muchachito viejo era. Y recuerdo a alguien decir que era ladrón y cómo él hacía los robos. Y se pasó, hermano, como 15 minutos explicando cómo él. Y yo estaba escuchando aquello y yo quería bajar esa, bueno, yo no era pastor ahí donde estaba, pero quería como bajar esa persona del púlpito. Eso no es lo que se debe predicar. Hoy, si va un joven que tiene tendencia al robo y dice, mira, ahora sé cómo robar, porque ¿qué es lo que le están enseñando? Eso no enseña a Cristo. Ahora, que la persona diga, yo fui un ladrón, pero yo me arrepentí, hoy soy un hombre de trabajo, llevo una vida de esta manera. Eso sí, si la persona quiere decirlo, no es obligatorio. Pero el caso es, hermano, y es el punto, miren, a veces nosotros pensamos que los demás son tan pecadores que no merecen el perdón de Dios. Pero cada uno de nosotros ha tenido sus pecados. Y cuando pensamos en nosotros, sabemos bien que aunque la gente no sepa todo lo que hemos hecho, pero Dios sí. ¿Y quién es el que perdona? Dios. Es Dios, no es el ser humano. Yo como pastor no puedo perdonar el pecado de nadie. Y es claro, hay una razón por la cual yo no puedo perdonar el pecado de nadie. Porque yo soy un pecador. Y yo mejor necesito perdón. Necesito que Cristo perdone mi pecado. Y tengo que pedirle perdón a Dios todos los días. Y estarle pidiendo al Señor que me dé fuerza para vencer el pecado, para vencer las tentaciones y para mantener controladas mis propias debilidades. Entonces yo no puedo perdonar a alguien, pero sí puedo predicar que hay perdón completo a través de Cristo. No una parte de perdón. Y hablando acerca del perdón, a veces nosotros los seres humanos somos tan crueles con respecto a esto que hasta nosotros mismos nos juzgamos y en ocasiones podemos hasta dudar que Dios nos ha perdonado cosas que hemos hecho. Y es importante que nosotros estemos tranquilos. Cristo nos perdonó. Borró nuestros pecados. Y esa es la primera parte que vemos acá en este versículo. ¿Cuál es? La oferta al terminar la predicación de decirle al pecador, oye, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que te haya hundido, tiene perdón a través de Cristo. Hay perdón a través del Señor. Así que esta es la primera parte que vemos acá. Una pregunta, ahí mismo. Quizás suene un poquito tonta. Yo hablo de la consecuencia del pecado. Hay una pregunta con relación a eso. ¿Se puede redimir la consecuencia del pecado? Yo diría que tal vez, bueno, no tal vez, hay parte que Dios lo hace.
porque si el ser humano recibiera lo que se merece. Entonces hay una parte, es como decir, Dios suaviza, pero hay ciertas cosas que hay ciertas cosas que van a mantenerse allí. Y que va a pasar el tiempo y lo que sea, y de alguna manera hay consecuencias. La hay. Entonces, cuando uno piensa en esto, hermano, debemos de pedirle a Dios todos los días, líbrame de caer en tentación y guárdame del mal. Esa es una oración que no debemos dejar de hacer nosotros. ¿Va a decir algo, hermano Carlos? Ah, ok, que vi que tenía. Estoy arreglándose los dedos. Okay. Hermana Betsy. Bueno, yo me acuerdo que yo estaba en una iglesia donde nos decían que los hijos a veces pagan por los pecados de los padres, pero yo no creo eso, ¿verdad? Cada uno paga por su propio pecado, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de consecuencias, sí. Sí. Pero no delante de Dios de culpa. Es decir, vamos nosotros a diferenciar lo que es culpa de consecuencia. Por ejemplo, vamos a pensar un caso. Pensemos en un hombre borracho. Hombre borracho, todo el dinero que gana lo invierte en alcohol y lo invierte en corrupción. Por ejemplo, anda en los bares con mujeres, con todas estas cosas. ¿Qué van a tener los hijos? Consecuencias, sí. Esos niños van a pasar hambre, esos niños. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, vamos a ver que esos niños no son culpables, pero sí están sufriendo consecuencias. Por eso, hermanos, existe algo aquí en la culpa del ser humano que se llama responsabilidad. Cada persona es responsable delante de Dios por sus actos. E incluso el mismo profeta Ezequiel dice que los padres no llevarán la culpa de los hijos, ni los hijos llevarán la culpa de los padres. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Está en Ezequiel capítulo 18. Entonces, cada persona es responsable delante de Dios por esto, por esta razón, y cualquiera diría, pero ¿y por qué tienen que sufrir los niños si ellos no son culpables? Bueno, es que hay una responsabilidad de ese padre y de esa madre, y ellos un día darán cuentas delante de Dios por esas consecuencias que muchas veces tienen que sufrir los hijos, por pasos inadecuados que podemos dar nosotros los padres. Entonces, debemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Culpa de consecuencia. Entonces hay consecuencias, pero no hay culpa. Pero entonces la palabra dice consecuencia. No es que hay un castigo. No es castigo, eso es lo que quería yo decir. Los hijos van a ser castigados. ¿No? Eso es lo que yo me refería. Que estaban diciendo como que los hijos iban a recibir castigo por lo que los papás. El Antiguo Testamento habla de eso. Pienso que lo que puede ser la maldición generacional. Ajá, de lo que no predicaba. Sí, pero ya caeríamos en otro asunto, porque la maldición generacional cae dentro de aquellos que no creen en el Señor, los impíos, porque eso es lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, habla de ese tipo de maldición, pero a los que no creen, a los incrédulos, no a los creyentes. Hermano Antonio, usted iba... No, voy a decir que están la mano por la... Ok, alguien por Zoom, ¿quién levantó las manos? No voy a bajar muy rápido. Yo pastor. Hermana Pero yo creo que viene siendo relacionado a lo que dijo la hermana Magnolia. Yo siempre he tenido una duda, porque yo escucho que toda esa gente que practica la brujería, y yo he escuchado a los pastores que son pentecostal, que dicen que eso sí afecta hasta 3 generaciones por practicar eso, o simplemente es un mito que ellos dicen.
Bueno, nosotros tenemos que ir a la Biblia y buscar de la Biblia la verdad, porque una persona puede imaginarse algo, puede analizar algo, pero tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ahora, quiero que ustedes vean Éxodo capítulo 20. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y este tema es interesante porque acá estamos viendo el perdón, ¿eh? Hasta dónde alcanza el perdón y cómo es el perdón de Dios y cómo a través de Cristo hay disponible perdón para el ser humano. Ahora, cuando tenemos esta conciencia clara después de ser cristiano, hermano, no somos perfectos, pero debemos evitar estar pecando, porque sabemos que hay consecuencias y que no, esto no se trata de que tal vez no, es que tal vez, es que hay. Vamos a ver, Éxodo capítulo 20. Quiero que yo voy a leer esta parte para que veamos lo que dice aquí. Éxodo 20, verso 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Lo encontraron todo? Sí. Bueno, a ver, si el segundo libro de la Biblia. Sí, lo que pasa es que estaba apuntando algo y no lo busqué. Éxodo 20, verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Ahí termina. No, de los que me aborrecen. No de los que confían en Dios, no de los que creen en Dios. Cuando una persona acepta a Cristo, se rompe inmediatamente esa maldición generacional. Así que ahí queda rota. Yo no puedo predicar desde un púlpito que los hermanos que estén en la iglesia arrastran maldiciones generacionales y que yo voy a orar por ellos para romper esas maldiciones, porque el que rompió esa maldición fue Cristo. Exacto. La Biblia dice claro en Gálatas capítulo 3 que Cristo quitó toda maldición. Ahora, si una persona no está en Cristo, ya eso es otra cosa. Una persona puede estar en una iglesia y no estar en Cristo. Ya eso es otra cosa. Totalmente diferente, ¿eh? Pero dice aquí que es a los que aborrecen al Señor los que tienen esa situación. Así que cuando escuche esto, hermana, es importante que miremos lo que dice la palabra de Dios. Pues entonces no es que lo heredó, es que cada uno de ellos libre y voluntariamente decidió no aceptar a Cristo. O sea, fue que se lo ganaron cada generación. ¿No? Sí. No es me tocó que pueda hacer. No, no es automático, porque, bueno, hoy mi esposa y yo estamos conversando acerca de algo, un fenómeno que se da. Por ejemplo, en un hogar, un padre y una madre fuman compulsivamente y un hijo odia el tabaco. Uno dice, pero se puede dar la inversa, se puede dar que ese hijo no termine adicto al tabaco solamente, sino a las drogas y a todas esas cosas, fruto de qué? De ese ejemplo vicioso que ha visto en el hogar. ¿Ven? Entonces, son cosas, hermanos, son situaciones que uno no puede como medir un parámetro y decir, bueno, esto va a suceder así automáticamente, porque no pasa así. Ahora, cuando una persona, no importa el ambiente del cual venga, recibe a Cristo, ¿qué va a pasar? Perdón de pecado. Es borrada su culpa. Ya. Puede haber consecuencias de algún pecado pasado, pero yo me atrevería a decir que sí, pero Dios va a hacer mínimo. A suavizar aquello, porque bien sabemos, vamos a poner un ejemplo, pensemos que una persona abusó de un menor antes de ser cristiano
viene a los caminos del Señor, ese récord está ahí. Ese récord está ahí. Pensemos que aún dentro de la iglesia, esta persona un día quiere trabajar con niños. No puede. No puede. No puede. Y cualquiera diría, pero hay un verdadero perdón de Dios. Sí, yo creo en ese perdón, creo en el arrepentimiento. Pero hay un récord que está ahí. Y normalmente en las iglesias se toma en cuenta que las personas que trabajan con niños hayan tenido un historial claro en ese sentido. ¿Por qué? La tentación. Porque puede haber una situación, puede haber una debilidad y entonces eso va a traer consecuencias y un problema enorme. Entonces noten, la persona está arrepentida de corazón, no dudamos de esto, la persona es salva, pero hay consecuencias. Hay consecuencias que son inevitables. Ahora, acá el punto básico es, en definitiva, hermano Antonio, ¿había alguien en Zoom que quería? No, fue así, no estoy bajando la mano. Ok. Si alguien quería si hablar, alguien quería hablar, hermano, tiene la oportunidad de hacerlo. Parece que no. Bueno, entonces lo primero que vemos es el perdón. Vamos a continuar viendo en los minutos que nos quedan las otras dos partes de este llamamiento. Primer punto del llamamiento, ¿cuál es? Que hay perdón. Y no importa, hermanos, no importa. Porque volviendo otra vez al caso de una persona que haya cometido, pensemos, un hecho, ¿verdad? Abuso de menor acá en este mundo. Bueno, tristemente ese historial va a permanecer ahí. Pero el día que esa persona vaya con Cristo, eso queda totalmente borrado. No va a estar en la eternidad con esa marca. Porque nadie va a tener ninguna marca. Un día delante del Señor, todo eso queda completamente borrado. Entonces, lo segundo que vemos acá en este llamado es cómo Pablo le explica la ventaja de creer en Cristo y que solo por la fe en Él la persona recibe lo que la ley de Moisés nunca pudo darles, que es la justificación del pecado. Vamos a ver lo que nos dice el verso 39. Alguien, por favor, que se lea el verso 39. Hermana Anabel. Gracias, hermano. El verso 39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gracias. Aquí está el punto básico, porque uno diría, bueno, ok, acepto a Cristo, recibo perdón de pecados, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos mis pecados? Son borrados. Son borrados. Inmediatamente una persona acepta a Cristo como su Salvador. Cuando hablo de aceptar a Cristo, estoy hablando de un hecho sincero, hermano. No es solo levantar una mano, repetir, aceptar a Cristo, nacer de nuevo. Todos los pecados son borrados. Pero ¿qué sucede? ¿La persona sigue siendo pecadora o no? Sí. Sí, entonces, ¿qué necesita? Necesita la justificación del pecado. Así que no solo tenemos perdón, sino justificación del pecado. A través de Cristo. Ahora, vamos a ver. ¿Con quiénes Pablo estaba hablando en ese momento? ¿Con quiénes? Judíos. Y el judío, ¿cómo buscaba perdón de pecados? ¿Cómo? A través de sacrificios. Sacrificando animales. Pero ¿qué pasa? A través de los sacrificios de animales, ¿había justificación de pecado? Había perdón. Por un pecado. Cometía un pecado y sacrificaba un animal y tenía perdón de ese solo pecado. No había justificación del pecado. Es decir, la persona cada vez que pecaba, ¿qué tenía que hacer? Un sacrificio y un sacrificio, y por cada pecado un sacrificio.
No había justificación de pecado. Ahora, a través de Cristo, ¿qué nosotros tenemos? Justificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Pagó por nosotros y por un hecho que voy a explicar en un momento. Pero primero vamos a buscar otra cita. Dejen marcado Hechos 13 y busquemos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Está después de los Corintios. Después de 2 Corintios. Gálatas capítulo 3. Versículos 11 y 12. Cuando termina 2 Corintios, hermana Cecilia, ahí está Gálatas inmediatamente. Ahí está Gálatas, capítulo 3, versículos 11 y 12. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Hermana Doraliza. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley exigía la obra de la persona, es decir, ¿qué era lo que buscaba la ley? Que usted cumpliera fielmente con todos los hechos, todas las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Quién podía? ¿Quién podía cumplir? Nadie. Entonces, por esto dice la Biblia que a través de la ley, que era el rito judío de los sacrificios, nadie podía justificarse delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nadie podía justificarse? Porque pecaba, hacía un sacrificio y ya. A la media hora cometió otro pecado. ¿Y cómo estaba? Se estaban quedando sin animales, pastor. Y los pobres animalitos pasaban trabajo. Se estaban quedando sin animales. ¿Y qué era lo que Dios buscaba? Ay, Dios buscaba que el pecador sintiera pena por ese Exacto. animalito inocente que pagaba por su culpa. Por eso nunca llegó al corazón de los judíos. Ellos pensaban, ya tengo la solución. Puedo hacer toda la perversidad del mundo y lo único que tengo que hacer es un sacrificio. No era de corazón. Y Dios, miren, expresiones como dice Dios, estoy hastiado de vuestro sacrificio, así dice el profeta Isaías, estoy hastiado de ya la sangre de carnero, la grasa de animales, ya no la puedo soportar, las fiestas solemnes de ustedes me son gravosas. Dios hablando, ¿verdad?, en términos humanos. De una forma antropomórfica, presentándose delante de ellos de la manera como ellos pensaban. Dios solo buscaba que se arrepintieran y que sintieran dolor de decir, uy, yo cometí este pecado y ahora esta pobre ovejita va a tener que morir por mi pecado. Que dijera, no debo seguir en esto. Pero no, ellos decían, no importa, sacrifico tantas ovejas como sean necesarias y sigo pecando. Entonces, la ley no justificaba al ser humano, porque la ley ¿qué hace? Condena. La ley condena. Para eso es la ley, para condenar. ¿Qué es lo que busca la ley? El que la viola, culpable. Declarar a la persona culpable. Ahora, para que podamos entender esto de la justificación, que es lo que el apóstol Pablo está hablándole. Primero le dice, usted se acepta a Cristo, si recibe a Jesús tiene perdón de pecado. Ahora, después de ser cristiano, usted sigue siendo pecador, entonces tiene la justificación de pecado. Y es lo que pasa con Cristo, que no pasaba antes con los sacrificios de animales. Es que, y se lo voy a explicar tal vez de una manera demasiado sencilla, pero una forma que podamos entenderlo mejor. Miren, cuando Cristo resucitó, ¿qué dijo Tomás que quería tocar?
Tocar los dedos y meterse a la... ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, trajo las cicatrices de los clavos, de la cruz. ¿Será que Cristo subió al cielo así? Claro. Con las señales de los clavos, en los pies, en las manos. Sí. ¿Subió así al cielo? Sí, hermano. Si usted lee Apocalipsis 5, donde aparece allá en el trono de Dios el Cordero, dice que Juan vio un cordero como inmolado. O sea, un cordero que había muerto, pero que estaba vivo. Dice como inmolado, sacrificado. Entendemos que esto tiene un lenguaje simbólico. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, miren lo que pasa cuando un cristiano peca. Cuando el cristiano peca, tiene justificación del pecado, pero ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay justificación. Recuérdense que esto es una reserva de perdón, pero es una reserva como el que tiene un dinero en el banco. Si a usted le preguntan, ¿qué usted tiene? Yo tengo 1 millón. Si alguien tiene 1 millón, hermano, aquí no lo sabemos, pero bueno. Tengo 1 millón. Ok, ¿dónde usted lo tiene? Muéstremelo. La clave. Yo lo tengo en el banco, pero yo tengo una tarjeta de débito. Y para yo usar el dinero que tengo en reserva, ¿qué tengo que hacer? Usar la tarjeta. Sí. Tengo que usar la tarjeta. ¿Cuál es la tarjeta para recibir la justificación? Jesús. Es el perdón, el arrepentimiento. Sí. Tengo que arrepentirme. El arrepentimiento es lo que permite la justificación de mis pecados. Entonces, para que entendamos esto y lo entendamos de una manera sencilla, Cristo subió al cielo con las cicatrices. Él es un sacrificio vivo delante de Dios, que no pasaba con los animales, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba con un animal? Moría y ya, una sola sangre y ya. El animal no resucitaba, no revivía otra vez. Por eso, si un animal hubiera podido revivir y volver a morir, y volver a morir, y volver a morir, habría muerto todo el tiempo por la persona y lo habría justificado del pecado. Pero murió el animal, ya. Se acabó. Ahora, cuando usted y yo pecamos, y usted y yo decimos, Padre, te pido que me perdone en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe lo que pasa en los cielos? Esas cicatrices se presentan delante del Padre. Es para que lo entendamos. Esto tal vez teológicamente no podemos hacer esta aplicación. Jesucristo le dice al Padre, Padre, mira, yo morí por él. Yo morí por él. ¿Y qué pasa con el pecado? Queda borrado. Eso es la justificación del pecado. Cristo murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para justificarnos del pecado que nosotros cometemos. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es tan fácil poder pedir perdón. Y es la otra parte del llamamiento al arrepentimiento que Pablo le está diciendo aquí a esta gente que estaba escuchando. Sí, déjeme decirle que a mí se me pasó toda una vida para entender la doctrina de la justificación. Es una de las doctrinas más hermosas que puede existir en la Biblia. Porque aún nosotros siendo perdonados, cargamos con la culpa. Y nuestra propia naturaleza nos dice, ¿cómo tú puedes ser justificado? Y el mismo enemigo, nuestra propia naturaleza, nos trae a la memoria. Pero mira lo que tú cometiste años atrás. 50 años atrás, y nos la trae a memoria y nos sentimos avergonzados. Pero qué lindo cuando entendemos por la fe la doctrina de la justificación. Como dice el Romano, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso trae a nosotros una paz, nos quita una carga tan grande cuando entendemos por la fe que somos llamados justos delante de Él. Porque el Señor echó nuestro pecado en el fondo de la mar y dice que no se va a volver a acordar jamás de eso. Y debemos luchar
con nuestra propia naturaleza y con lo que el enemigo nos trae en nuestra memoria de los pecados pasados o de nuestra vida pasada. Somos justos delante de Él. Y eso nos conlleva, hermano, a vivir una vida de alegría, a danzar como un correíto en la manada. Gracias, Señor, porque hoy soy libre. Hoy soy llamado justo. He sido separado, no por mis obras, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz, que lo haré por mí. Yo voy a poner dos palabras aquí para que ustedes me digan a quién le puedo asignar una de ellas. A mí, ¿cuál de las dos yo me puedo asignar? De esas dos, ¿cuál? A mí como persona. Pecado. Pecado, ¿verdad? Pecado. Y a Cristo, ¿cuál de las dos yo le puedo asignar? Justicia. Entonces, miren lo que pasa. La justicia de Cristo me es imputada a mí. Amén. ¿Están entendiendo esto? Porque Cristo, ¿qué hizo? Murió por mi pecado. Entonces, el pecado mío es llevado a Cristo. Mi pecado le he imputado a Él y la justicia de Él me es imputada a mí. Por esa razón, un cristiano vive justificado del pecado a través de Cristo, ¿eh? Así que entender esto es maravilloso, hermano. Entender esto no es para que pequemos, ¿eh? No es para que pequemos, porque la gente que a veces no conoce a Dios dice, no, pero entonces yo puedo pecar. Esto no es. El pecado mío le es imputado a Cristo para que su justicia me sea imputada a mí. Y cuando el Padre me ve a través de Cristo. ¿Y cómo me ve? Me ve justo. Pero tengo que estar arrepentido. Porque recuérdense que para que la justificación funcione, debe haber un arrepentimiento. Hasta que no se produzca ese arrepentimiento, no hay justificación del pecado. Es como una deuda. Hasta que esa deuda alguien no la cancela, está pendiente. Hasta que finalmente es cancelada. Y lo último del llamamiento de Pablo está en los versos 41 y 42, que son los que vamos a leer para concluir esta noche. Hechos 13, 41 y 42. Beatriz. Hechos 13, 41 y 42 dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Aleluya, bendito. La última parte del llamado es una advertencia de la persona rechazar el llamado. Esa es la última parte. Noten cómo habla aquí. Mirad, oh menospreciadores. ¿Qué es lo que es menospreciar? No darle importancia. No darle importancia. Por ejemplo, cuando una persona le habla a alguien y la otra persona a quien se le habla ni siquiera lo mira, lo está menospreciando, hermano. Eso es como si algo esté en el suelo y la persona lo pisotea. Es la actitud de menosprecio. Y la gente puede hacer eso con el evangelio. Puede hacer, sí, hermano, y lo hace. Menospreciar, rechazar. Entonces, noten, la primera parte del llamado es que el hombre, no importa su pecado, tiene perdón. La segunda parte es, después que tú tienes perdón del pecado, conoce a Cristo, sigue siendo pecador, pero tiene justificación del pecado. Y la tercera es una advertencia. No rechace el mensaje de Dios. No rechace la oportunidad que Dios te está dando. Y Pablo estaba allí hablando a aquellos judíos duros de corazón, que menospreciaban la palabra de Dios.
Cuando una persona escucha la predicación del evangelio y la rechaza, lo que hace realmente es menospreciar a Dios. Eso es lo que está haciendo. Recuérdese, cuando usted y yo predicamos y nos rechazan por el evangelio, no por nuestra actitud, porque si a mí una persona me rechaza por un mal comportamiento mío, y eso es otra cosa. Pero si es por predicar el evangelio, entonces están rechazando a quién, a mí, ¿no? A Dios. Hermana Magnolia. Entonces ellos fueron a la sinagoga a evangelizar a los judíos, pero cuando salieron, lo que le pidieron que le hablase no eran judíos, eran gentiles. Hubo judíos. Dice en el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Sí, pero más abajo, que no es, déjenme ver, despedida. Ok, si lee el verso 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Los prosélitos son los gentiles. Ok, so que habían sí. Gentiles y judíos. Exacto. Habían judíos y habían gentiles allí que le habían pedido, pero eso lo vamos a ver la semana próxima. No sé si el próximo capítulo. Así que... Pastor, una pregunta. ¿Cómo buscan los judíos ahora el perdón? Porque antes era a través de sacrificios, ¿y ahora qué hacen? Bueno, ellos tratan de llevar a cabo todas las ceremonias y los ritos y las tradiciones para que Dios lo perdone, pero hay un día en el año, que es el día de Yom Kippur, el día de expiación, que los judíos lo celebran, que eso es algo bueno, y el propósito de ellos es para que ese día ellos reciban perdón, aunque ese día era un sacrificio que se hacía en el templo. Era la única vez en el año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio allí, derramando la sangre de un macho cabrío, de un chivo, en el propiciatorio del arca, cuando estaba el arca. Ahora ellos lo celebran sin el arca y sin el templo, pero ese día para ellos es el día de perdón. Así, de esa manera. Pero, ¿qué pasa con el judío? ¿Está perdonado ese día? Vamos a ver, ¿qué creen? El judío se levanta solemnemente el día de Yom Kippur y le pide perdón a Dios y todo. ¿Queda perdonado? No. ¿Por qué? Porque no aceptaba a su hijo. Sin Cristo no hay perdón de pecado, porque ¿quién fue que murió para perdonar los pecados? Fue Cristo. Así que lo que tienen hoy día es tristemente una religión muerta, vacía, un corazón petrificado en cuanto a la fe. Es lo que tiene el judío. Carga con las tradiciones, pero no más de ahí. Así que hemos visto esta noche el arrepentimiento con tres partes. Lo primero es que no importa, hermanos, y esto es trascendental. A veces estamos tratando con personas que pensamos que son muy malos, pero no importa lo que la persona haya hecho, tiene perdón completo en Cristo. Y todos sus pecados son borrados. Y luego viene la justificación del pecado, para que la persona, después de conocer la verdad, si peca, tenga perdón de pecado, arrepentimiento con Cristo. Y lo otro es una advertencia. ¿Para qué? Para que no se rechace el mensaje de Dios. Si me rechaza, no me está rechazando a mí, me está rechazando lo que Dios dice en su palabra. Y tengo una pregunta para concluir. ¿Por qué es vital que la persona que recibe el mensaje de Dios se arrepienta? Creo que esto se cae de la mata, ¿verdad? ¿Por qué es vital? Hermana Carmen, ¿por qué es vital? ¿Por qué es tan importante que cuando una persona escucha el mensaje de Dios se arrepienta? ¿Por qué? Para alcanzar salvación. Cuando una persona peca, lo que quiere decir No. Cuando escucha el mensaje, la persona, le estamos predicando un comercio. Ajá. ¿Por qué es tan vital que la persona se arrepienta? Para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. Hermano, que si muere sin Cristo, ¿qué va a pasar? Adiós. Se va a perder. Y aunque uno
Hay predicadores que asustan, bueno, no la asustan porque es una realidad, pero manipulan a veces a la gente con esto. Usted puede morir, reciba a Cristo ahora, eso no se debe hacer. Pero no le está diciendo mentira. No le está diciendo mentira porque es verdad, una gente puede morir, pero ese no debe ser el argumento. Ahora, ¿por qué hay prisa en que la gente acepte a Cristo? Uno no sabe si se va Puede morir en cualquier momento, y si murió sin Cristo, se perdió para siempre. ¿Usted iba a decir algo? No, me gusta que a lo que dijo que por qué es importante que se arrepienta, recibe a Dios. Es que si recibe a Dios y no se arrepiente, es que entró por uno y libre salió por el otro, porque no hay forma de uno, o sea, sentir a Dios y no tener pena por todo lo que uno hizo mal en el pasado. O sea, ¿qué excusa tendrá un día esa persona delante de Dios que recibió el mensaje y no lo quiso aceptar? Así que bueno, hemos concluido por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Los hermanos de Zoom han estado calladitos. Vamos a dar un examen a los de Zoom. ¿Alguna pregunta? Pastor, perdone. Yo conozco una persona que ella entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Entregó su vida a Cristo, es salva y eso, pero ella se volvió a la religión judía. ¿Qué pasa allí? ¿Perdió esa salvación? Bueno. Muy buena pregunta. Esa pregunta y toda pregunta debe ser respondida con lo que dice la palabra de Dios. Y Gálatas capítulo 1 hace un señalamiento y acerca de esa situación, especialmente del judaísmo. ¿Gálatas qué? Gálatas capítulo 1, verso 6, dice acá, espera que lo busque, Gálatas capítulo 1, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, miren, esto está claro. Si alguien me quita a Cristo del plan de salvación, está bajo maldición. Porque que fuera de Cristo no hay salvación. Entonces, si una gente dice que cree en Cristo y luego quita a Cristo y comienza a guardar las tradiciones de los judíos, la fiesta y esa celebración, esa persona o ha caído en apostasía o nunca ha conocido a Cristo. Y ojalá que sea lo primero. Porque si ha caído en apostasía va a arrepentirse. Pero si nunca ha conocido a Cristo, está perdida. Así que, porque es que no podemos retroceder otra vez a poner lo que Cristo quitó. Y eso lo dice Hebreos y Gálatas, este capítulo aquí. Dice, miren lo que Pablo le dice a ellos en el capítulo 3 de Gálatas. Dice, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante... Gálatas capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, o sea, el sacrificio de Cristo. Y esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Wow. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que en verdad fue en vano. Aquel pues
que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Así que eso es lo que pasa. Cuando una persona hace eso, está cambiando la fe de Cristo por las obras de la ley. Está fracasado. Completamente. Dio un paso para adelante y 3 para atrás. 100 para atrás. Le puse 3 para atrás. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario, hermanos? Pues la próxima semana continuamos ya con la última parte de este capítulo 13.